pero cada uno de ustedes es bienvenido a la casa del Señor. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la familia, rompiendo ataduras que frenan a la familia. ¿Cree usted que hay ataduras que nos pueden frenar a nosotros, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa? ¿Cree usted que hay ataduras? ¿Se ha encontrado últimamente usted con ataduras en su corazón? Sí, no muy convencidos, pero sí hay ataduras. Si vamos a ir a Isaías capítulo 58, verso número 6. Recordamos a todas las damas, y mi esposa me compartía que, como siempre en los desayunos de damas, algunos varones vienen, pues son bienvenidos. Incluso les van a poner ahí una mesa para que no se sientan mal aquellos varones que quieran venir, con el tema La mujer con el corazón de Dios. La cita es a las 8 en punto. Si usted todavía tiene oportunidad de invitar a alguien, especialmente si no conoce al Señor, un familiar o alguien que está alejado del Señor, queremos invitarle. No se le olvida, mañana a las 8 de la mañana. Las servidoras tienen los tickets ya de venta. Si usted se quiere llevar hoy los tickets para no hacer cola mañana, pues se lleva sus tickets hoy. Gloria a Dios. Me alegré de una iniciativa de una hermana, no menciono su nombre, pero ella puso en Facebook la intención de que los primeros 10 likes, pues, o los primeros 10 me gusta, iban a recibir un ticket para venir, como una iniciativa personal. No sé si se llenaron o no los 10 likes, pero ojalá que vengan personas que están interesadas en oír palabra de Dios. Amén. ¿Tiene ahí Isaías 58:6? Dice amén. Si me ayudan con el tecito me va a ayudar, porque mi garganta parece ser que en los días de lluvia que ya empezaron, ¿verdad? No sé, había un poco de polvo cuando entré a la carpa, soy un poquito sensible al polvo a veces, así que usted téngame paciencia por si me trabo un poquito ahí con la garganta, pero me va a ayudar el tecito. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Dice el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Qué pregunta más tremenda, ¿no? Si usted es de los que viene a ayunar los sábados, quiero decirle que mañana no hay ayuno, ¿verdad? Porque mañana es desayuno. Ya estoy acostumbrado que viene más gente a los desayunos que a los ayunos, pero hemos estado haciendo cambios de horarios para tratar de adecuarnos nuevamente y queremos regresar al horario el 10 de mayo. No creo que las damas vengan a ayunar porque también el 10 de mayo desayunan. Pero aquellos que tomen nota, vamos a empezar a cambiar el horario y a partir del 10 de mayo el ayuno va a ser de 9 de la mañana otra vez a 12 del día. El ayuno se cambia entonces de 9 a 12. Quisimos probar tempranito, pero no todos pueden venir y a veces solo el encargado del ayuno está. Así que si ese horario le queda a usted mejor, yo creo que va a ser de bendición, de 9 a 12 de la mañana los sábados, cuando hay ayuno. No queremos suspender el 10 porque no todas van a desayunar el 10, ¿verdad? Tal vez almuerzan o cenan y no todas guardan días. Así que están invitados hombres y varones, jóvenes. Acuérdense que el ayuno es importante, solo que el Señor nos hace una pregunta. Porque ¿quiénes sino los israelitas acostumbrados a ayunar? Estaban acostumbrados a ayunar. Isaías escribe unos 500 años antes de Cristo y estaban acostumbrados a ayunar. Pero el ayuno se les había convertido en una religión. Usted sabe que todo lo que nosotros hacemos, como cantar, como danzar, como adorar, como orar, como predicar, todo se puede volver religión. ¿Sabe usted eso? Y nosotros estamos en contra del espíritu religioso, hermano.
Hay que hacerle guerra al espíritu religioso. Si usted descubre que el espíritu religioso lo quiere agarrar, sacúdaselo en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y ha sido la tónica y será la tónica continua. Porque aunque poquitos fueron bautizados de esta congregación en el retiro, he notado que el Señor a los que bautizó, hasta la cara les cambió, fíjese. Qué tremendo eso. Y si usted no fue bautizado, sino que fue lleno, ¿cuántos se atreven a decir que fueron llenos del Espíritu en el retiro? No, pero levante bien la mano, yo quiero verlos. Bueno, los que no fueron llenos es porque están repletos. Ojalá. Pero, hermanos amados, la llenura del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Definitivo. Pero el Señor le hace la pregunta a su pueblo por medio de un profeta. Porque acuérdese que cuando el pueblo se aleja de Dios, aunque tenga religión, qué tremendo es saber que podemos tener religión y estar alejados de Dios. Podemos asistir a las reuniones a las que se invitan para adorar a Dios. Podemos estar sentados en una silla y estar alejados de Dios. Y los judíos seguían no solo la ley, intentaban seguirla, sino que en cuanto al ayuno, hacían sus ayunos, hacían sus fiestas religiosas, cumplían con lo que podían en cuanto a lo que les había sido revelado. Pero de repente el Señor dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Está pronto a hacerle una pregunta a Israel, y nos hace una pregunta también a nosotros en esta noche. Porque indudablemente el ayuno no era solamente una práctica, no era una ausencia de alimentos, nada más, sino que tenía el propósito de desatar las ligaduras de impiedad. Así que si usted tiene ligaduras de impiedad, hay que ayunar. Soltar las coyundas del yugo. Hay yugos que a veces nos volvemos a poner como hijos de Dios. Usted sabe que cuando estábamos sin Cristo, había un yugo. Éramos esclavos del pecado. No podíamos escoger otra cosa más que pecar. Dice todavía el Señor: ¿no es este el ayuno que yo escogí, dejar ir libres a los oprimidos? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado oprimido? ¿Sí? La opresión puede ser tan peligrosa como el hecho de que espíritus fuera de nosotros aparecen para oprimir. Es como que un gran peso estuviera encima de nosotros. ¿no es este el ayuno que yo escogí? Romper todo yugo. Con eso vamos a empezar. Es interesante que acuérdese que Isaías fue y se le llamó el profeta del Hijo. Isaías. Por eso mucho de lo que él recibió se iba a cumplir, casi literalmente, o diríamos literalmente en el Hijo. Y en el capítulo 61:1, otra vez Isaías recibe algo sin saber completamente qué era lo que estaba recibiendo, porque a veces nosotros recibimos cosas que no sabemos exactamente qué es lo que estamos recibiendo. Y dice Isaías, no hablando de sí mismo, sino hablando de uno en el que esto se iba a cumplir. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros.
Isaías probablemente no sabía a quién se le iba a aplicar esta palabra. Pero pasaron los años y en Lucas 4:18, casi de una manera calcada, con algunas pequeñas diferencias en el texto, si usted lo puede ver en casa, fue nuestro amado Cristo. Porque para usted debe ser su amado Cristo, nuestro amado Jesús, el que cumple y hace realidad en Él mismo, y parándose en una sinagoga, la mejor gráfica de la religión de ese tiempo, dijo, leyendo, el Espíritu del Señor, y ahora sí se refiere a Él, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Al principio yo les hacía la pregunta si hay ataduras, si hay yugos que frenan a la familia. Siempre he creído, y por eso intento, que donde yo pastoreo haya un programa familiar. Nos ha costado echar a andar ese programa, pero tenemos fe que el Señor lo va a echar a andar más fuertemente. Porque creo con todo mi corazón, y esta no es palabra mía, sino que en alguna ocasión alguien lo dijo hace muchos años y nos hemos apegado en diferentes generaciones ministros a esta frase. Las iglesias fuertes las componen familias fuertes. Las iglesias débiles las componen familias débiles. Y como me interesa que en esta congregación hayan familias fuertes, me interesa de alguna manera acercarlo a usted a la revelación que tiene que ver con romper esas ataduras. Es llamativo, hermanos, que donde más cuesta ser cristiano es en la casa. ¿Cierto o no? Cuando el Señor me hablaba y me tomé como 4 años tener una claridad de ponerle nombre a esta congregación. Los que empezaron conmigo saben que estuvimos sin nombre, éramos los sin nombre, como 4 años. ¿Cierto? No sé quiénes empezaron conmigo. Poquitos quedan. Aleluyita. Pero en Betel, que fue lo que el Señor nos mostró, que es casa de Dios y puerta del cielo, el Señor nos agregó ministerio en casas. Y es que el Señor me preguntó, ¿dónde te es más difícil ser a ti cristiano? En mi casa, Señor. Entonces ahí vas a trabajar, en las casas. Por eso este domingo me pasó algo muy bonito. Me invitaron a un culto, un miembro de la congregación que cumplió 40 años de casado. Qué bonito, ¿verdad? Eso ya indica una buena vida. Llegar a 40 años de casado significa que Dios ha tenido que estar presente, ¿verdad? En una época donde los matrimonios se casan y al año ya están pensando cómo se divorcian. Y no en el mundo, en la iglesia del Señor. Y se hizo un culto en una salita pequeña. De hecho, yo creo que era un como comedor, no sé qué era, ¿verdad, hermanos? Los que asistieron. Y bueno, estando ahí, mientras el grupo de alabanza tocaba, y qué bueno que los músicos estén dispuestos a ir a una casa. Yo creía que solo los retiros les gustaban, pero no, ¿verdad? El Señor me habló ahí a mi corazón y me dijo, esto es lo que quiero. Acuérdate que es ministerio en casa, ¿verdad? Y qué bonito es que en una casa se haga un culto familiar, ¿verdad?
y se invite a los vecinos, porque el hermano no quería quedarse solamente con la familia, dice que invitó a los vecinos. Y estaba en la esquina del lugar donde él esperaba que pasaran los vehículos, porque cuando yo llegué, ni la familia ni los vecinos habían llegado. Usted sabe que eso es difícil, ¿verdad? Que los vecinos lleguen. ¿Se ha dado cuenta usted que los vecinos son diplomáticos? Sí, claro, con todo gusto yo voy con usted, solo que cuando usted va y toca, no hay nadie. ¿Verdad que la gente guatemalteca no le gusta confrontar las cosas y no siempre le dice a uno no? Le dice sí, pero no le dice cuándo. Lo cierto está que al final, pues casi al terminar de predicar fueron llegando algunos vecinos, parece que solo querían el tamalito que después dieron. Pero lo que me mostró el Señor era que era necesario que yo le pregunte a algunas familias que estén dispuestas a abrir sus casas, invitar a sus vecinos, que no sean cristianos de la secreta. Hay muchos que ni los vecinos saben que son cristianos, ¿verdad? Para que se puedan hacer cultos evangelísticos con diferentes grupos, porque se necesitan poquitas personas para hacer grupos de alabanza que también estén dispuestos. Tal vez es más efectivo ese evangelismo, porque los que se conviertan en ese culto familiar, los mismos de la casa anfitriona los van a seguir, los van a discipular, los van a cuidar. ¿Qué piensa? Silencio absoluto en la sala. Hermano, con todo gusto, solo que no sea en mi casa, por favor. Pero sigamos, porque es ministerio en casas. Hay mucha gente que está más interesada en ir a una casa que ir a una iglesia. Bueno, veamos a un hombre que nos va a indicar a nosotros cómo podemos tener vida todavía, o podemos tener ya vida en Cristo, tipificado en la experiencia de este hombre, y seguir atados. Usted puede ser un cristiano de muchos años, ya tiene vida, la vida de Dios en usted, pero así como este hombre que el Señor resucitó, y que esa resurrección tipifica el nuevo nacimiento en nosotros, todavía con vida puede estar atado o atada. Dice San Juan capítulo 11, verso 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: ¡Lázaro! Debe haber sido fuerte la voz, ¿verdad? Porque dice, clamó a gran voz. No podía ser, ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había estado muerto, muy bien pudo haber sido su espíritu, cuando usted nació de nuevo, salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies. Yo no sé si así caminaba o si estaba más amarrado. Me imagino que hacía pasito tum tum, ¿verdad? Tenemos que pensar cómo era la cosa. Y si no era así, ¿verdad? Pura momia. Había un luchador que cada vez que salía decían, la momia. ¿Se recuerdan, verdad? Los de mi época, pues. Así que a puro saltito debe haberse movido Lázaro, pero tenía vida, ¿verdad? Amén. Lo habían resucitado. Como cuando nuestro espíritu tomó vida y dice que su rostro estaba envuelto en un sudario. Y aquí viene lo interesante, porque acuérdese que Jesús vino para traer libertad a los cautivos. Y una atadura nos cautiva, ¿no? Nos amarra, nos detiene. Y un esposo atado probablemente va a ser hijos atados. Una madre atada probablemente va a educar hijos atados.
aunque usted no diga amén. Dícele Jesús, desatadle. Ya tenía vida, ya había nacido de nuevo, pero por lo menos podemos ver aquí graficadas 3 áreas: manos, pies, cabeza, rostro, ¿verdad? Cabeza, porque que yo sepa el rostro está en la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué? Dejadle ir. Hermano amado, el trabajo en la iglesia del Señor es detectar qué ataduras hay. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer cada vez que usted oye palabra no es hacerlo cabezón, hermano, con más conocimiento, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que usted logre aceptar dónde está atado, porque el Señor lo quiere desatar, para dejarlo ir, para que usted sea libre, para que usted camine en orden, para que usted se mueva con libertad, para que usted tenga autoridad en casa. Amén. Gloria a Dios. Note entonces que hay ataduras en manos, pies y cabeza. Vamos a manejar esas en base a Lázaro. ¿Qué hacemos con las manos, hermano? Piense usted un ratito qué hace con las manos. Tantas cosas que hacemos con las manos, ¿verdad? Aquí yo puse algunas. Casi todo lo que hacemos participa la mano, ¿verdad? Las manos. Hay pocos que nos hemos dado cuenta que cuando no tienen manos, porque o nacen sin manos o algún accidente les quitó las manos, se ha dado cuenta que se adaptan, se entrenan y todo lo hacen con los pies. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay una madre por ahí en YouTube que de esos videos que postean, ¿verdad? Que cambia a su bebé con los pies, hermano. No tiene brazos. Y ahí se ve cómo cambia al bebé con los pies. Hay gente que no tiene movilidad del tronco para arriba por algún problema en su cuerpo y aprenden hasta a pintar cuadros con los pies. Cocinan con los pies. ¿A usted le gustaría comerse un platito de una persona que cocine con los pies? Caldo de pata, dice el hermano, para ser más directo. No nos gustaría, ¿verdad? Con las manos acariciamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Con las manos bendecimos. Solo para pensar en algunas cositas pequeñas. Entonces, ¿qué será, hermano, tener las manos atadas? ¿Cómo podríamos interpretar en lo práctico a una persona con las manos atadas? Le cuesta hacer cosas. Estoy hablando no de las manos físicas, ¿sí? Sino que estoy hablando de personas que le dicen a uno, es que yo no puedo, hermano. Es que a mí todo me sale mal. ¿No le parece eso una atadura? Personas que hablan así. ¿Cuántos de nosotros aquí como hijos recordemos un ratito nuestra infancia o el tiempo que pasamos en casa? ¿Alguno de los padres, madre o padre, a veces es más ocurrido esto, verlo en los papás, tienen las manos atadas y les cuesta acariciar a sus hijos, les cuesta abrazar, porque se abraza y se usan las manos? Y muchas veces esos papás están atados porque su papá tampoco tuvo expresiones de cariño.
Y cuando uno viene a ver el abuelo y el bisabuelo y el tatarabuelo, cada vez peor la cosa. Y entonces no sienten la libertad de abrazar a sus hijos, de acariciarlos, de bendecirlos. Generalmente educaron a sus hijos de la misma manera, con un poquito más, en cuanto a la severidad de su propio crecimiento y su propia educación. Algunos de ellos deberían haber tenido el nombre de severos, por lo severo que muchas veces educaron a sus hijos. En realidad, ninguno de ellos, quizás hasta que no llegaron al Evangelio y que les enseñaron algo de lo que estamos hablando ahora, pudieron pensar que era algo difícil o algo anormal el hecho de que, siendo papás, no abrazaran especialmente a sus hijos varones. Porque algunos de ellos quizás le dijeron: cuidado, eso es de homosexuales vos, usando una palabra fuerte, ¿verdad? No precisamente esa. Porque siempre pensamos que el poder acariciar, el poder bendecir, según las culturas donde encaja nuestro país, puede ser un signo de debilidad. Sin embargo, hay madres también atadas. Pero los pies, ¿qué hacemos con los pies? Pues con los pies nos movemos, ¿verdad? De un punto a otro, caminamos con los pies, ¿cierto? ¿Sí? Quizá hasta el día de hoy, pues no he visto, aunque deben haber algunos que caminan con las manos, ¿verdad? Bueno, solo los acróbatas que aprenden a caminar con las manos, ¿verdad? Van ahí con las manos, pero todos caminamos aquí con los pies, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Pero en la Biblia los pies hablan de la conducta. ¿A dónde nos llevan los pies? Así que estar atado de pies, hermanos, generalmente lo que muestra es una mala conducta. Una forma de vivir inadecuada. Y con la cabeza sabemos que pensamos, ¿no es cierto? Aquí está la pensadora. ¿Se acuerda cuando el doctor Ríos decía que Juan, por usar mucho la pensadora, se la quitaron? Hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerda usted de eso? Pero aquí está la cabeza y por supuesto adentro de todo este cráneo está el cerebro. Pero también está el rostro. Forma parte de la cabeza, ¿verdad? ¿Está muy serio usted hoy? Espero que esté poniendo atención. Pero precisamente en el rostro, ¿no es cierto que se ve cómo está usted? Se puede saber si está triste, si está cansado, si está afligido, si está dormido, pues está con los ojos cerrados, aunque algunos ya aprendieron a dormir con los ojos abiertos. Los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Y se puede discernir realmente qué hay adentro. Hay congoja, hay desesperación. Muchas de las cosas que están adentro se muestran en los ojos. ¿Se da cuenta que algunos tienen los ojos apagaditos? Otros los tienen chispeantes, ¿verdad? Generalmente, si lo vemos a nivel de edad, si uno habla con un anciano de 80 años, todo decrépito y enfermo, sus ojos están apagados. Y si uno habla con un patojo de 15 años o con una patoja de 15 años, pues chispas le salen de los ojos a los patojos, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué será tener la cabeza amarrada con un sudario? En la cabeza están los buenos o los malos pensamientos. ¿Se ha dado cuenta usted que una de las grandes batallas y una de las grandes ataduras es en nuestra cabecita? Es nuestros pensamientos los que muchas veces nos definen como esclavos o libres. Por eso el ejercicio actual en este momento en el que usted, espero que tenga testimonio, que está oyendo palabra de Dios,
El propósito es renovar su mente. Que los pensamientos que no son de Dios sean cambiados por los pensamientos de Dios. Que la mente de Cristo que está a nuestro alcance y a nuestra disposición, por fin cada día la capturemos y la capturemos y la capturemos por medio del conocimiento no intelectual, sino espiritual de la palabra, produzca renovación de la mente. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Ese no es conocimiento. Eso es rema de Dios. Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Gloria al Señor. Es interesante que el cuerpo de Cristo físico fue herido, ¿verdad? Amén. Y hubo herida en sus manos. Sendos clavos fueron utilizados para crucificarlo. E hirieron sus dos manos. Heridas de Cristo. Es llamativo que hirieron sus pies. Yo no sé porque no fui un testigo ocular, la Biblia no nos aclara y las películas de Hollywood, aunque tratan de ver cómo nos ayudan a entender la pasión de Cristo, cada uno lo hace y lo organiza en las películas como se le ocurre. Pero es muy probable que Cristo haya caminado descalzo, camino a la cruz. Es muy probable. ¿Qué chance le iba a dar a ponerse sus zapatos? Que eran caites, ¿verdad? O sandalias, pues. Y en ese caminar con la cruz, probablemente sus pies sangraron. Es muy probable. Pero aparte de eso, también fue crucificado. Amén. Herida de Cristo en los pies. Pero ¿se recuerdan ustedes que la corona de espinas, parece que las espinas eran espinas grandotas? Algunos hacen el estudio de cómo ese tipo de espinas crecían en Jerusalén y tejieron los soldados la corona de espinas y de un solo golpe se la incrustaron en su cabeza. Los hematomas producidas por tanta herida en la cabeza desfiguraron su rostro. Pero qué maravilloso es saber que por las heridas de las manos de Cristo, las heridas de los pies de Cristo y las heridas de la cabeza de Cristo, usted puede ser liberado de las manos, usted puede ser liberado de los pies y usted puede ser liberado de su cabeza, hermano. Aleluya. San Juan capítulo 19, 5 dice: Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Siempre me ha impactado ese concepto. Porque los sacerdotes que tenían que conocer las profecías acerca de Jesús no identificaron quién era. Y Pilato, un mundano, un profano, hasta un sanguinario, tuvo la revelación suficiente para decirles: he aquí el hombre. Pero los judíos, como usted lo sabe, no lo entendieron. En el 20 siempre de Juan, verso 25, dice: entonces los otros discípulos le decían, ya el resucitado, ¿no? Hemos visto al Señor. Pero él les dijo: Tomás, si no veo en sus manos, ¿por qué no dijo la herida? ¿Cómo dice su Biblia? En Juan 20, 25. ¿Qué dijo Tomás? Si no veo la señal. Interesante, ¿verdad? Porque ya resucitado lo único que tenía era señal. Y él dijo: de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos. Qué tremendo, Tomás, ¿verdad?
Eso significaba traspasar la mano. Y pongo la mano en su costado, no creeré. Es interesante que hay heridas, hermano, y las de Cristo fueron eso, que se transforman en señales que libertan. ¿Hemos sido heridos en este caminar cristiano? ¿Ha sido usted herido en este caminar cristiano? Aunque lleve un mes o un día de convertido, que de repente ya tuvo su primera herida. Imagínense aquellos que se acaban de convertir y llegan a una casa donde solo inconversos hay y los insultan por haberse convertido. Es la primera herida. Pero la noticia de esta noche es que aún tus heridas pueden transformarse en señales para libertar a otros. Pablo decía, llevo en mi cuerpo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Identificándose con el sufrimiento de Cristo. Señales en el cuerpo. Y cada uno de nosotros podemos llevar nuestras propias señales. Veamos algo de cómo la Biblia nos empieza a hablar claramente acerca de las ataduras que en el seno de la iglesia donde Pablo ministró, aquellas pequeñas congregaciones en las casas donde Pablo levantó esas obras y estuvo con algunos de ellos poco tiempo y con otros un poco más de tiempo, pero dejaba siempre sus ayudas para poder continuar el trabajo. Dice 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es una atadura, hermano. No os dejes engañar, ni los inmorales. Habrán ataduras de inmoralidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Se lo voy a hacer más personal. ¿Tendrá alguna atadura usted de inmoralidad? Solo medite. Que está ahí guardada, que está ahí escondida y que lo tiene atado o atada. Ni los idólatras. Es lamentable, pero el adulterio también llega a la iglesia. Y es una atadura. Ni los afeminados. Ay, hermano, eso sí no. Hasta ministros hay ya ordenados. Hoy tuve la oportunidad de almorzar con Otto Chung. ¿Se acuerda usted? El misionero de Turquía. Por cierto, empiece a orar por él porque con su esposa regresan a Turquía a finales de este mes. En una Turquía cada vez más peligrosa. Pero habiéndole ofrecido pastorados en Estados Unidos, el Señor le dijo, tienes que regresar a Turquía. Bienaventurados aquellos que le obedecen a Dios, ¿verdad? Aunque eso pueda significar hasta su propia vida. Bueno. Pero él me decía, fíjate que una de las iglesias que a mí me apoyaba, ahora que estuve un tiempo en Estados Unidos, me di cuenta que estaban ordenando ministros homosexuales. Así que me asusté. Eso es lo que está pasando en el seno de la iglesia. Ni los homosexuales. Imagínense, no estamos hablando de ovejas homosexuales, atados. Estamos hablando de ministros homosexuales que ya les permiten ministrar a otro montón de homosexuales. Por ahí vamos. Ni los ladrones. ¿Será que una atadura del alma es la cleptomanía, hermano? Yo me asusto que en la iglesia se desaparezcan las cosas. Fíjese qué contento venía yo hace como 3 años. No, hace 2 años. Compré una mi camarita.
Teníamos la intención de salir por internet. Bonita la camarita, conseguí la mejor camarita. Y el día que se inauguró las transmisiones por internet, ese día se robaron de ahí la camarita. Nunca más vi la camarita. ¿Sería algún infiltrado? Quiere decir que también en los templos. ¿Se acuerda cuando el doctor tenía que decir en aquel templón? ¿Cuántos asistieron? Y les decía, por favor, cuando pasen al frente, agarren sus carteras. ¿Se acuerda la instrucción del doctor Rivas? Porque si usted la dejaba y la hacía, se desaparecía. Claro, uno puede pensar que son infiltrados, gente no conversa, pero ¿no será que de repente todavía hay una atadura en la manita? ¿Aló? Está muy serio usted, hombre. Qué bonito es predicarle a la gente que se ríe, a la gente que dice amén, gloria a Dios. Hermano, usted tiene razón. Porque cuando uno lo ve a usted muy serio, dice, ay Señor, aquí no hay ataduras, me voy a predicar donde las haya. Ni los avaros, ni los que empinan el codo. ¿Cree usted que hay cristianos que se echan sus traguitos en casa? No solo ovejas, hermano, ministros. Algunos le están dando instrucciones. ¿Saben qué, muchachos? No lo hagan en público. A los ministros, háganlo en su casa. Uno a veces no cree esas cosas, ¿verdad, hermano? Pero este martes comprobé yo algo. Como que el Señor me llevó ahí a almorzar con otros 2 pastores. Y de repente yo vi 3 pastores salir corriendo. Ni la cara me dieron. Pero uno se lo pescó al otro. Y después me dice cuando regresó, le sentí la estocada. Oh, dije yo. Entonces sí es cierto. Donde el río suena, es porque piedrotas lleva. Usted sabe, hermano amado, que hoy en aras de la famosa libertad y de un evangelio liberal, se están armando doctrinas. Pero que en realidad lo que está haciendo es atar a las personas y aún a los ministros. Son ataduras. Una persona puede pasar en su casa tomando sus traguitos, fumando, sin decir absolutamente nada, por años, porque le da vergüenza. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos quiere liberar de eso y cualquier otra cosa que haya por ahí escondida, ¿verdad? Te reprendo, semáforo, porque todavía me falta. ¿Estará mal ese semáforo? Yo tengo las 9:10 o está mal mi reloj. Debe estar mal mi reloj, ¿verdad? ¿Qué razón? Entonces reprendan eso. Nos vamos a las 15. Amén. Yo tan rico que iba ya. Dije, ya se me terminó el tiempo. ¿Habrán estafadores en la iglesia? Atados, ¿verdad? Dice, no heredarán el reino de Dios. Veamos en este cuadrito rápidamente entonces, resumiendo algunas de las ataduras: injustos, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, difamadores, estafadores. Estamos viendo ataduras que limitan, que detienen la familia. Pero veamos las obras de la carne de la cual nos habla Gálatas. Gálatas 5, 19 y 20 dice que las obras de la carne son, otra vez ahí, inmoralidad,
Cuando habla de inmoralidad, en el original habla de porneia, de donde viene pornografía, que es uno de los negocios más productivos que actualmente hay. Parece ser que hay clientes de todas las edades. Como ya dicen que hay tercer sexo, de todos los sexos, en todos los lugares. Y puede estar tan al alcance de un teléfono celular, que hasta un niño de 5 años lo maneja bien, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted cómo manejan los niños de 5 años los celulares? Por accidente. Pueden encontrarse con mala información, ¿verdad? En los tiempos donde crecimos nosotros, a veces en los hogares había revistas feas que el padre de familia podía tener escondidas bajo el colchón. Se ríe Francisco. Periódicos con desnudos, pero que solo cierta clase de gente compraba, ¿verdad? Hoy eso se generalizó, hermanos amados. Qué delicado es el cine, que o vende violencia o vende sexo. No vende otra cosa. Es más, parece ser que cuando en las películas no hay violencia o no hay sexo, no sirve la película, dicen todos. Y las que ganan muchas veces los premios de la academia es mientras más violencia y más sexo, o más temas a favor de esa aberración llamada homosexualidad en estos tiempos. Son ataduras. El problema es que no estamos hablando del mundo, hermanos amados. Estamos hablando de la familia en Cristo. Los grandes peligros. Decía un ministro hace poco, haciendo ciertas estadísticas, que un niño al año puede estar más de 1000 horas viendo televisión contra 900 horas de estudio en una escuela o en un colegio. ¿Quién gana en la educación de los hijos? La tele. Así que, ¿quién está educando a los hijos? No el colegio, está ganando la tele. Y la tele no tiene más que muchas inmoralidades, mucha impureza y mucha sensualidad. Como le dije la vez pasada, venden llantas con una mujer que no tiene llantas. ¿Aló? Si usted va al taller mecánico, ¿qué encuentra ahí? En los talleres mecánicos. Almanaques, ¿verdad? ¿De qué? Los que venden repuestos. ¿Por qué ponen mujeres semidesnudas para vender repuestos de carro? O de cualquier aparato. ¿Se ha dado cuenta usted? Porque hacen un culto a la sensualidad. Y el problema es que la sensualidad se mete a la iglesia, hermano. ¿Aló? Porque se mete a través de las modas. ¿Meto el cuchillo o no lo meto? ¿Meto la espada o no la meto? Hermanos, tenemos que ser cuidadosos con las modas en la iglesia. Y por supuesto, no solamente vestirse de una manera en la iglesia y otra afuera. La vez pasada estaba viendo que ahora hay pantalones que se llaman segunda piel. En inglés se traduce segunda piel. ¿Cómo será un pantalón segunda piel? Pegado, ¿verdad?
O sea que la joven que se pone la segunda piel es como andar desnuda. ¿Ey? ¿Sí o no? Hay fibras, hay materiales, hay formas que están haciendo que el pantalón, como decía todavía en los tiempos del doctor, como que ya en esos tiempos también pasaba eso. Decía, hay pantalones que se los tienen que poner o se los tienen que quitar con paleta, decía él. Imagínense. ¿Y eso qué provoca? Sensualidad. ¿Estamos de acuerdo? Sensualidad. ¿Y la sensualidad que trae? Pecado, ¿verdad? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, vamos corriendo, celos. Todas esas son ataduras, hermano. Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Y todavía Pablo añade algo que amplía todo el panorama. Dice, y cosas semejantes son obras de la carne. Ahora yo le quiero trasladar hoy el hecho de que esas son ataduras, hermano. Y a veces nos sentimos que nos gustan nuestras ataduras, ¿verdad? Ay, no me libere, por favor. Tan bonito que es esto. Nuestros hijos pueden estar atados por las decisiones de los padres. El segundo libro de Reyes nos muestra a nosotros un verso interesante, una porción, según de Reyes 4:1, yo quiero correr, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, era esposa, por así decirlo, de un ministro, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, o sea, que era otro profeta, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido, está ahí subrayado y en blanco, enfatizado, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Este hombre había muerto con deudas. Y entonces nos plantea a un acreedor que como la viuda no tiene cómo pagar la deuda, el acreedor se lo cobra haciéndolos esclavos. Ahora, eso es muy interesante. Puede ser que las decisiones de los papás, ya no tanto en deudas de tipo material, por las decisiones que se toman, establezca un acreedor espiritual, hermano, que venga y pretenda esclavizar a los hijos. ¿Me estoy dando a entender o no? Ahí vienen muchos los ancestros, ¿no es cierto? Decisiones de los padres, decisiones de los abuelos, que hace que los nietos muchas veces, o hasta una 4ª generación, se encuentre atado con algunas cosas que no entiende por qué están ahí y por qué saltan. El típico caso del abuelo mujeriego, el padre mujeriego y el nieto mujeriego. ¿Y sabe qué? Ese nieto puede asistir a una iglesia como esta. Y cuando venga a sentir el pastor, pasó lista con todas. Estoy hablando de una congregación ficticia. Pura abejita, ¿verdad? Mejor zángano. De flor en flor. Chupando la miel, chupando la miel, chupando la miel. Está atado. Necesita ser libre. Amén. ¿Cuántas clases de acreedor habrán
queriendo esclavizar a nuestros hijos por decisiones tomadas inadecuadamente. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Siempre hay algo, ¿verdad?, que Dios puede usar. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Ojo, primero es aceite, que para nosotros habla de unción. Una madre sola con sus hijos necesita unción, llenura del Espíritu. Un padre necesita unción, porque quizá él sea el principal instrumento para liberar a sus propios hijos. A veces esperamos que sea el pastor el que lo haga todo, pero a veces nos va a tocar a nosotros hacerlo, o darle seguimiento a esa liberación de los hijos. Pero note usted que la instrucción del profeta es: cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Hay trabajos íntimos. Cerrada la puerta, que con unción el Señor puede hacer. Los amenes parece que son solo para los que están entendiendo. ¿Está entendiendo, hermano? Ah, qué bueno. Qué bueno que me apagaron esa cosa. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. En la historia que narra la Biblia, que seguramente fue verídica, el aceite fue vendido y con eso se pagó a los acreedores. Y como dijo él: vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Cuando Dios actúa, hermanos amados, no solo te soluciona el problema, sino te prepara para evitar los que vienen en el futuro. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Juan 8:32, ya lo dijimos, pero lo repito, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también dice el 36, así que si el Hijo os hace libres, y eso es lo que el Señor quiso hacer en la cruz del Calvario, hacernos libres del pecado y de todas las ataduras. Por eso fue la instrucción: desátenlo. La tarea ministerial es desatar, si usted se deja. Es cierto que hay nudos jordanos. Están tan amarrada la cosa, el nudo, que uno no le encuentra ni dónde empezar, hermano. Por eso la instrucción del doctor era: hermano, por favor, y yo se la repito, venga a pedir consejo o ministración antes de hacer el nudo, hombre. Porque si viene cuando el nudo está hecho, a veces la cosa es más complicada y larga y difícil. Por eso yo siempre digo, la palabra de Dios es medicina preventiva. Te puede evitar la palabra de Dios armar sendos problemas en tu propia vida. Si el Hijo os libertare, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Deme 5 minutos. Porque mientras estamos en la carne, dice Romanos 7, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Esa era la experiencia fuera del Señor, pero se puede ser la experiencia todavía dentro del Señor, si uno lo permite. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, dice, habiendo muerto a lo que nos ataba.
De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Eso está diciendo. La ley, no es cierto que con todos sus 613 mandamientos, generalmente es no, 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 no y no. ¿Estamos de acuerdo que así es la ley? No te harás dioses delante de mí, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás. Así es la ley. Pero aquí está diciendo que ahora el Señor dice, hemos quedado libres de la ley. Libres de la ley. Pero ahora dice que nos dan como sustituto, dice, habiendo muerto a lo que nos ataba. Ahora, indudablemente, cuando Pablo en Romanos 6 dice que nosotros hemos sido identificados con la muerte de Cristo, cuando Él está muriendo, hermano, nosotros estamos muriendo con Él al pecado. Pero eso es una verdad tan explosiva que la mayoría de nosotros no la entendemos ni la llevamos a cabo. Porque en esa muerte está garantizada nuestra libertad. Solo que nosotros no renovamos la mente. Y seguimos permitiendo que la ley y las ataduras en nuestra alma, que afectan hasta los miembros de nuestro cuerpo, sigan llevando fruto para muerte. Me gusta que dice, de modo que sirvamos. Esa es la vida de ahora, o debería ser la vida de ahora. Sirvamos en la novedad del espíritu. Ahora no es que te digan no, es que adentro te trabajaron y te transformaron, si lo permitiste, para que lo que antes te gustaba ya no te gusta más. Y ya no necesitas que te digan no, sino que tú mismo dices de adentro para afuera, no. ¿Más de alguno de ustedes les gustaba su coñaquito, su vinito? En el mundo, pues. No me mire así, hermana. ¿Más de alguno de ustedes les gustaba las bebidas espirituosas? No sé por qué les llaman así, ¿verdad? Nada que ver. Tal vez porque ven espíritus malos, ¿verdad? Y tal vez alguno de ustedes recuerda que cuando llegó a Cristo todavía se empinó un poquito el codo, pero llegó un momento en el que hasta náusea le dio y dejó de hacerlo. Pero ya no hubo una ley. Eso es lo que está diciendo, sino la novedad del Espíritu. ¿Por qué dice la novedad del Espíritu? Porque siempre es nuevo. Eso es lo lindo, hermano. Eso es lo que le da valor a la vida cristiana realmente. Que la experiencia con el Espíritu es nueva cada día, o debe ser nueva cada día. Y eso es lo que va en contra totalmente de la religión, porque la religión es hacer lo mismo todos los días. Yo lo que le pido al Señor es que cada culto sea distinto y que usted lo perciba distinto. Que si danzó con este pie, en el otro culto usted danza con el otro, ¿verdad? Pero es nuevo. Que si levanta la mano así, la otra vez la levante así, ¿verdad? Nuevo. Aleluya. Y no en el arcaísmo de la letra, ya no es por letra, que a la larga se volvió religión para ellos. Voy terminando. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Note, nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez. Eso quiere decir que se puede, hermano, al yugo de esclavitud. Hoy cada vez veo yo que las ataduras son cada vez más sutiles, hermano. Cuando estás en la iglesia te pica por ver qué acaban de postear en el Face. Nuevas ataduras, ¿verdad? ¿O no? Nuevas ataduras de las que tenemos que cuidarnos.
todos. Sutiles las ataduras. Termino con esto. Andad como libres, dice. Eso es renovación de la mente, hermano. Andad como libres. Pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad. Sino empleadla como siervos de Dios y siervas de Dios. Ya no se hicieron libres. Es tan maravilloso eso que dice, todo me es lícito. Aleluya, van a decir algunos. Eso era lo que yo estaba esperando. Momento, pueblo. Pero no todo conviene. Ahí la jovencita frente al espejo. Ah, qué bonito me queda esto. Pero el Espíritu le va a decir, cuidado. Cuidado. O el Espíritu no habla. ¿Qué va a producir eso en los ojos de los demás? Hay que hacerse esa pregunta. Anda como libre, todo te es lícito. Usar lo que te gusta, pero no todo conviene. ¿Aló? No todo conviene. Y así el varón, ¿verdad? Todo me es lícito. Esa mi compañera de la U está como quiere. Todo me es lícito, dice así. Pero no todo conviene. Mejor para acá. Machete, estate en tu vaina. ¿Y cuántas cosas, verdad? Hermano, hasta la comida. Algunos hermanos que están estudiando conmigo una maestría, estábamos viendo los 15 frentes del alma, o que batallan contra el alma. Y cuando llegamos al último, basado ahí en Gálatas, dice orgía. Yo les digo, ¿saben ustedes que hay orgías de comida? Sí, porque la orgía es un desenfreno, no solo sexual. Cuando tú te almuerzas 5 hamburguesas en Magma, hermano, eso es una orgía que te va a hacer daño. Los patojos hacen competencias. Yo supe de 2 ministros que hicieron una competencia y uno de ellos se comió 2 libras de carne. Y le afectó tanto el cuerpo, la reacción de las 2 libras de carne, que se quedó tieso. No sé qué le dio. Afortunadamente en ese lugar como que pasa a menudo y le dieron un menjurje, ¿saber qué era? Agua de guachihuira haber sido. Y cuando le dieron el agua, se compuso. Ministros compitiendo quién comía más carne. Esas son orgías. Desenfreno total. Así que las ataduras también son. Aló. Fíjese que yo no había reparado. Permanencia voluntaria, ¿verdad? No había reparado en que a veces el nivel de espiritualidad también se define por lo que uno come. Entonces, hablábamos de un ministro que los que estábamos platicando en esa mesa tenemos el testimonio de que es espiritual. Se percibe. Y entonces una de las personas me dice, es que él no come mucho, me dice. Y es cierto, no come mucho. Quizá porque se han acostumbrado a ayunar. Pero no acostumbrado en el mal sentido, sino que ayunan a menudo.
y comen lo suficiente. Y uno lo sientan a la mesa, ¿verdad? Mata y come. Aleluya, dicen los patojos. En otra ocasión, un ministro contó el testimonio de que dejó de comer un poco de carne. Creo que hizo un ayuno, él le llamó ayuno de carne. Y por 15 días dejó de comer carne. Y dice él, la experiencia de él, como me la contaron, se la cuento, que percibió que sus apetitos en otros sentidos menguaban. Interesante, ¿verdad? Claro, yo no le voy a dar recetas de cocina. A lo que voy es que hasta la comida puede ser una atadura tuya. Otra oveja me contó que se tomaba 20 dobles litros de coca al día. ¿No le parece a usted atadura esa? Ay, yo solo me tomo 15, hermano. ¿No le parece a usted que el dominio propio nos va a evitar caer en excesos? Es un fruto del Espíritu. ¿Cuántas horas de televisión miras al día? ¿A la semana o al mes? Pueden ser excesos. ¿Se da cuenta usted que, como decía el doctor, el que no cojea de una, cojea de la otra? El que no es cabezón es chibolón. ¿Ah? El que no es gordo era la cosa, ¿verdad? Es chibolón. ¿Cuántos creen que el Señor nos quiere hacer libres, hermano? Para que, si eres padre de familia, si eres libre de tus ataduras, seguramente tu familia también va a ir por ese camino. Pero si no lo eres, y sigues viniendo a la iglesia Betel por los siglos de los siglos, amén, tienes que entender que por esas